Tamara puede decir. Profe, vos sabés que no me acuerdo hasta qué punto estabas explicando. ¿Verdad que me voy a acordar Era porque algo de me la olvidé todo ley, lo algo que... de la ley Ah, era. ya, perfecto. Ah, sí, yo te pregunté si en mi caso de recursos humanos, si yo tenía que, en la parte legal, poner las leyes laborales. Eso, profe, sí, sí. Exactamente, tiene que ir toda la parte de las leyes laborales solamente a modo de cita nada más. Es para tener en cuenta eh, la base legal o el aspecto legal que vos tuviste en cuenta para el desarrollo. Porque todo desarrollo del sistema tiene que estar basado en una ley legal, al menos eh, para vos decir que, bueno, yo esto tuve en cuenta para el desarrollo de mi sistema. Eh, Por ejemplo, en la parte de, viste que hay varias leyes laborales, vamos a suponer nomás permiso que por maternidad. sí, Yo voy a poner así, por ejemplo, acá veo en este ejemplo que vos pones impuesto al valor agregado, ¿verdad? Y sí, solo ahí decís el artículo tanto sí, y vamos a decir el nombre de ese artículo, algo así, ¿verdad? Entonces yo voy a es poner leyes de maternidad, qué sé yo, y voy a poner artículo o ley tanto, ¿verdad? Así también, ¿verdad? No así como yo hice todo detallado luego, no, ¿verdad? no es necesario detallar, citar nomás, porque si no va a ser todo documento en base a las leyes legales o las leyes que existen. Eso no es la idea es citar nomás qué es lo que tuviste en cuenta. Por ejemplo, como vos mismo mencionás, permiso de maternidad o paternidad, lo que tiene que ver con vacaciones, lo que tiene que ver con las obligaciones eh, del personal, etcétera. Ir citando nada más. Entiendo, profe. Gracias. Perfecto. Entonces, pasando al otro punto, como ya estaba mencionando, el siguiente punto van a tener que dejar tal cual como está la parte de aspecto metodológico, porque eso van a desarrollar en metodología de la investigación ya en cuarto año. Entonces, nosotros para la investigación tecnológica nos basamos en el libro de Córdoba del volumen de 2007, tal cual así queda, pero para tener una mejor orientación y entender un poquito más, esto ustedes lo van a desarrollar, como ya mencioné, en el módulo de eh, metodología de la investigación. Perdón. Entonces hasta este punto queda tal cual. Luego viene la parte de referencia. La parte de referencia está lo que sería eh, la referencia que yo investigué para mi desarrollo del proyecto. Por ejemplo, el libro de Fernando Córdoba, y tiene que estar estructurado según APA séptima edición, donde debe llevar el nombre, el apellido del autor, el año, el título del libro, la ciudad del país y la editorial. Es en caso de libros. En caso de que sean informaciones que se extrajo de internet, iría eh, el título o la página del cual se extrajo, si tiene un título la página, recuperado, la fecha de recuperación, y abajo iría el link o al lado iría el link después de una coma. Tengan en cuenta Ese que, sería, ¿cómo? profe, ¿en qué caso, por ejemplo, sería esta parte? Por ejemplo, qué sé yo, en mi caso, por ejemplo, de los, ay, me olvidé cómo era que se llamaban, Marco teórico. no, los software, antecedentes de software. Sí, pero Acceso antecedentes a- antecedente de software o la base teórica que ustedes investigaron. Y también tiene que ir acá los libros de análisis para diseño que tuvieron, que al menos investigaron para desarrollar. Por ejemplo, podría ir el libro de UML, o si utilizan Kendall y Kendall. Este es un ejemplo nomás como Solo en el para... caso que utilicemos ahora, profe. Sí, obviamente mínimamente tuvieron que, para hacer su diseño, tuvieron que haber basado en base a un libro. Entonces sí o sí tienen que estar. ¿Verdad?
No sé, yo no leí ningún libro, profe. Entonces yo siempre le recomiendo porque todos los diseños que vamos a hacer en base al libro. Yo por ejemplo, eh, cuando explico un determinado No hablaba lo del libro. cuando explico un determinado diagrama, yo siempre me baso en el libro de UML 2.0. Entonces, inclusive le voy a ir citando las páginas que ustedes pueden ir leyendo, en donde van a encontrar, a modo de que ustedes puedan sustentar su trabajo. Si van a hablar de tipos de diseño, a partir de la página 27, si van a hablar de eh, actores o diagrama de actividad, secuencia, clase, a partir de la página 69 van a encontrar todo. Pero les voy a compartir un poquito y les voy a mostrar un poquito la siguiente clase para que ustedes puedan tener en cuenta y sustentarse. ¿Por qué es importante esta parte? Porque eh, nosotros podemos diseñar en base a lo que aprendimos en los módulos anteriores, o lo que aprendemos en este módulo, ¿verdad? Pero cuando se le evalúa, se le va a preguntar qué tuviste en cuenta o por qué diseñaste de esta manera. Puede darse el caso de que no se pregunte, pero puede darse el caso de que se pregunte. Y si se pregunta, entonces yo tuve en cuenta esto, ¿por qué? Porque según el libro de tal dice que se aplica esta clase de relaciones cuando, y de esa manera nadie le puede decir que está mal su trabajo. Entonces es para que ustedes puedan sustentar. Nadie puede eh, rechazar un trabajo, rechazar un concepto de un libro si diseñaste bien. Si vos tomaste un concepto, por ejemplo, del libro Kendall y Kendall, no se le puede objetar ningún tipo de trabajo, a no ser que el que le esté evaluando ya haya escrito un libro. Entonces, esa parte es muy importante. Ahí está la defensa siempre del el alumno que al menos leyó. Y tampoco es agarrar y leer todo el libro, sino ver la parte importante, la parte que me va a servir para el desarrollo de mi análisis, de mi diseño. Qué bueno que te conocimos, profe, y nos enteramos de estas cosas. Bueno, Y esos libros, profe, podemos encontrar en la facultad yo le voy a o compartir, también podemos yo encontrar le, vía web. yo le voy a compartir algunos libros en el Drive. Ahí en el Drive mismo, hoy voy a levantar algunos libros. En la plataforma no, porque es un poco pesado. Entonces, voy a levantar en el Drive y por ahí hoy después de clase ya van a tener disponible. Y ahí ya van a ver un poquito donde Muchísimas dice. gracias, profe. No, no hay por qué. Para eso está. Muchísimas gracias, profe. Y lo último es el relevamiento, la parte de apéndice. El punto 7 es la parte de apéndice. Se debe colocar el relevamiento todo el relevamiento con tu pregunta y respuesta. Asimismo, esta parte va el relevamiento de datos que hicieron. En la última parte. Con esto cerraría el documento. Ustedes pueden trabajar ya directamente esta semana con el documento, terminar ya toda la parte de documentación y ya se olvidan ya de eso. Entonces después trabajamos con la parte de diseño, todo con los diagramas, y sería ir agregando en esta parte nada más ya los diagramas. Entonces ya se le va anexando nada más que al documento, a modo de que a última hora no estén todo apurado, desesperado por el tema de la documentación, me falta todavía. Entonces ya pueden ir liquidando esta parte. Profe, Sí, escucho. profe, yo quisiera preguntar el tema de la parte de aspectos legales en cuanto a lo que es mi módulo. ¿Qué módulo sería? Yo tengo agendamiento y consultorio. Hay muchísimo. O sea, puedo buscar así mismo nomás y de acuerdo Sí, a eso ir entresacando, digamos, y colocar. sí. Puedes buscarte, puedo pasar inclusive algunos ejemplos que tengo. Varios ya entregaron módulos de agendamiento, consulta, y hay varios aspectos legales que se tienen en cuenta. Bueno, Para mostrar un poquito
Este es un ejemplo de un trabajo de tesis. Aquí va la portada, va la parte de tabla de contenido que sería el índice. Si se fijan, la introducción está en el punto 4, por lo cual es un título nada más que del capítulo 1. Toda esta parte es la parte introductoria, donde tiene datos, desde datos de la empresa hasta justificación. Luego va la parte de reducción de información. Luego el punto 3 es la parte de intervención. El punto 4, sustento teórico, aspecto metodológico, referencia y apéndice. Y de esta manera se va trazando este formato. Esta parte tiene que ir a modo de cita nada más, no de escribir los datos de la empresa. En descripción de la organización sí se recomienda describir toda la empresa, si se quiere hacer una breve reseña histórica, la misión, visión, el rubro de la empresa, el objetivo, si cuenta con sucursales, cuántos funcionarios, todo. Luego el organigrama debe estar representado de esta manera. ¿A qué se refiere de esta manera? Tiene que ser el organigrama estructural de la empresa y relacionado entre sí. Si ustedes ponen si no hay una línea que relaciona el organigrama, es como si fuera cada gerencia que representa es independiente. Eso debe estar relacionado entre sí para que pueda ser un organigrama. Luego la parte de planteamiento del problema, preguntas genéricas, específicas, los objetivos. Profe, ¿Sí? perdón. El organigrama, en el organigrama tenemos que poner todas las áreas dentro de la empresa, ¿verdad? No solamente al módulo que vamos No, a desarrollar. toda el área de la empresa, el organigrama de la empresa. Por eso dice aquí organigrama de la organización, de toda la empresa. ¿Cómo está constituido la empresa? O sea, partiendo de, por ejemplo, salón de ventas y todo así. Sí, todo. Por ejemplo, tenés un nivel gerencial, que es la parte más alta de tu organización. Por ejemplo, está Sí. la gerencia, después cómo se va subdividiendo. Acá, por ejemplo, el recepcionista está ajeno a todas las demás áreas. ¿Por qué? Porque esta recepcionista está en un nivel general. ¿Qué significa eso? Que esta recepcionista se encarga de la recepción tanto de la parte de supervisora, de servicio, tanto de compra, tanto de facturación, tanto la parte de contabilidad. Es una recepcionista general. Por eso está en este nivel y relacionado con la línea principal. Y después las subdivisiones. ¿Se entiende, verdad? ¿Quedó claro eso, verdad? Sí, Sí, profe, profe. muchísimas gracias. Dale, no hay por qué. Luego estábamos en la parte de objetivo, justificación, delimitación. Acá se puede delimitar hasta qué punto llegará el desarrollo. La parte de reducción de información, ahí de los módulos 1, 2, 3. Cuadro de requerimiento 1, 2 y 3, porque son 3 módulos en el caso de ustedes 2. Luego la lista de requerimientos o alcance, que se divide. 1 sería gestionar servicios, 1.1, 1.2, luego el 2 sería ya la parte de compra y 3 sería la parte de facturación. Luego viene... Así debe ir, profe, gestionar. Exactamente, porque hacemos una gestión de cada área o de cada módulo. Gestionar servicio. Entiendo. Y dentro de esa gestión de servicio, por ejemplo, se va a registrar una solicitud, registrar una recepción, generar un diagnóstico, registrar promociones, generar presupuesto, tal cual. Esto ya es una tesis culminada y recibida ya. Bueno, luego tenemos la parte de intervención, como ya había mencionado, los objetivos, la descripción o situaciones esperadas, se describe el producto y lo que se espera del mismo. Durante la defensa de esta parte se lee, profe. Normalmente en la tesis es lo que más se indaga esta parte. En la defensa a veces, como se hace por muestreo,
Normalmente se pide que haga un resumen general de la empresa para que pueda conocer la mesa, más o menos tu empresa, y ya directamente se va a la parte de diseño y la parte de programación. Pero en la tutoría, en la tesis, como se realiza por etapas, ahí sí se ve uno a uno, se ve todas estas cuestiones. Por eso es importante trabajar bien esta parte. Luego tenemos el diagrama de Gantt, que en este caso está la parte del proyecto nada más, pero el de usted tiene que estar completo. La parte de presupuesto, acá está la parte de sustento teórico, bases antecedentes de software primeramente, y se hace solamente de esta manera. Por ejemplo, Autosoft, taller estándar. Entonces, explicar a qué se dedica ese sistema, qué es lo que hace ese sistema. Completo software de gestión para talleres y servicios técnicos, administra órdenes de trabajo, cliente, equipo, solamente explicar un poquito. Luego otro software y solamente se recomienda 2. La base teórica, aquí sí, debe estar con cita bibliográfica, en donde por ejemplo habla de la solicitud de servicio. ¿Qué es una solicitud de servicio? El registro de servicio es cuando se almacenan los datos legales de identificación y de contacto de los usuarios, así como los servicios que serán prestados. ¿Quién lo dijo eso? Claudio Castillo, en su libro Calidad de Servicio, en la página 53. Entonces, de esta manera... Es lo que va a ir ahí en la parte de bibliografía también, ¿verdad, profe? Sí. Bibliografía creo que era, no me acuerdo bien. Sí, bibliografía o referencias, pero con la diferencia que en la referencia no se agrega a la página. En la cita sí se agrega a la página para saber de dónde se extrajo este pequeño fragmento de información. Entiendo, profe. Si es de internet, tiene que ser el párrafo. Y así de cada uno. En este caso es bastante largo porque son 3 módulos. Y luego va la parte de herramienta utilizada, así como está Word 2013, por decir, es un programa de tal cosa. NetBeans 8.2 es un entorno de desarrollo integrado libre, o sea, es un IDE hecho principalmente para el lenguaje de programación Java. StarUML es una herramienta para crear diagramas UML, puede ser un poquito más específico también. Architect, PowerPoint, lenguaje de programación Java, y para base de datos, por ejemplo, faltó algunos. Luego viene aspectos legales, que en realidad es a partir de acá. Para el módulo de servicio, sí, para el módulo de servicio se tuvo en cuenta estos aspectos legales. Para el módulo de compra, estos aspectos legales, y para el módulo de facturación, estos aspectos legales. También hay para todos los demás, ¿verdad? Por ahí lo que son un poco más complejos, recursos humanos, o la parte de el otro era agendamiento, consulta. Voy a tratar de pasar algunos ejemplos, también levantar algunos ejemplos para que puedan tener, para que tengan una idea, y agregar más lo que faltaría. Está bien, profe. La parte de metodológico queda así mismo. Si se fijan, es totalmente igual al que está en la plantilla. Eso no se cambia. Y luego ya viene la referencia. Esto, por ejemplo, está mal. No, en la referencia no va en la página. Debe ir, voy a mostrar un ejemplo, uno que esté bien. Puede ir de esta manera. Acá, licenciado doctor Sandoval, Niño de Guzmán, el título, el tomo, hasta acá. Pero no se agrega a la página. Otra referencia que está bien, creo que la mayoría le puso página, pero tengan en cuenta que las referencias no lleva página. La referencia es para saber de qué libro se sacó nada más.
En la cita bibliográfica nada más se debe agregar la referencia. Y luego por último va el relevamiento tal cual con las preguntas y respuestas. Todo el relevamiento que realizaron. Y pueden agrupar también por módulo. No sé si quedó claro o hay alguna duda en esta parte. ¿Todo correcto? Profe, Sí. Sí, profe. Diego. ¿cuándo empezamos a presentar el tema de la tesis? Si ya formalmente. ¿Cómo? ¿Cuándo empezamos a presentar el tema de la tesis? Y la tesis una vez que ustedes culminen su cuarto año. O sea, dentro del cuarto todavía no. No, o sea, durante el taller de tercero y cuarto, ustedes tienen que tener en cuenta que ustedes están desarrollando ya su trabajo para la tesis. Entonces ustedes cuando empiezan la tesis directamente lo que hacen, si trabajaron en tercero y cuarto año, ya van a pulir nomás ya su trabajo. Algunos pequeños ajustes nomás ya ustedes van a ir ajustando. Ahora, si es que llegan sin nada y quieren cambiar su tema, eh, o van a agregar un tema nuevo, entonces directamente van a realizar de cero a partir del comienzo de la tutoría ya posterior una vez culminado su cuarto año cuando arranca la tutoría. Pero yo les puedo asegurar que la mayoría que hace eso nunca termina su tesis. Es prácticamente... Profe, ¿Sí? discúlpame. Te escucho. ¿A qué nos referimos cuando decimos tutoría? Ustedes cuando terminan su cuarto año, ustedes van a seguir una tutoría de tesis, que es como un curso en donde van a tener tutores, cada uno van a tener tutores que le va a ir guiando para el proceso de desarrollo de su tesis. Existen tutorías por etapas. Primero la etapa de presentación de tema, que sería la parte del proyecto. Siguen 6 clases en donde se define todo la parte de documentación. Luego defiende. Luego la etapa de análisis van con otros tutores o con el mismo capaz. Y continúa toda la parte de análisis y diseño. La tercera parte, toda la parte de programación. Y la cuarta parte, una sustentación final. Pero van a tener tutores que le va guiando o dando sugerencias a modo de poder aprobar para presentarse en una mesa. No es que ustedes se presentan cuando quieren nomás. ¿Se entiende, verdad? Sí, entiendo, profe. ¿Y esos tutores la facultad nos designa? Sí, la facultad, hay tutores y la facultad designa a los alumnos con cada tutor. La facultad directamente designa. ¿Sí? Se hace por sorteo. Por ejemplo, en esa etapa de tutoría están todos los alumnos de toda la sede del departamento central, ya sea Luque, Ñemby, Capiatá, San Lorenzo, Loma Pictá, Fernando, Asunción, y se va repartiendo equitativamente. Por ejemplo, en Luque hay, por dar un ejemplo, hay 20 tesistas que van a presentar el Luque. Entonces se divide entre los tutores de forma equitativa. Por ejemplo, 5 con un tutor, otros 5 con otro, otros 5 con otro y otros 5 con el otro. Entonces se van distribuyendo así los alumnos por cada sede, mitad y mitad. No podemos decir, por ejemplo, profe, el profe Guille queremos que sea nuestro tutor, no podemos decir, por ejemplo. No, todos los que están son muy buenos, así que no va a haber problema con eso. Al menos los tutores que están, yo conozco que son buenísimos. Algunos inclusive fueron mi docente mismo. Entonces son muy buenos los tutores que están. Realmente la mayoría nos conocemos y tenemos una misma metodología prácticamente. Varía algunas cuestiones, algunos explican de otra forma, pero la ventaja es que es un mismo criterio, se mantiene. Y lo mismo que
lo mismo que yo les explico más o menos van a encontrar con los diferentes tutores que suelen estar, al menos lo que solemos estar todos los años. No sé si Y el todo próximo eso año se es cambia. después, ¿Cómo? y todo eso es después al culminar el cuarto año, Sí. ¿verdad, profe? Usted al ¿Y comi- cuánto tiempo nos lleva esa preparación previa a la tesis, a la defensa? y es por etapa. Para la etapa del proyecto, que es la presentación, tienen 6 clases. Las clases se dan los sábados. Tienen 6 sábados con su tutor y después la defensa. Para la parte de análisis son 9 sábados y después la defensa. Una vez aprobado eso ya pasa para la programación. Son 8 sábados y después la defensa. Son por etapas se va haciendo. Entiendo, profe. Y de esa manera se trabaja. Por eso que es muy importante en tercero y cuarto ya orientarle a los alumnos para que vayan trabajando de esa manera, porque durante la etapa de tutoría ya hay muy poco tiempo de avanzar. Si se va a hacer de cero, Y prácticamente no, porque se hace revisiones nomás ya. Por lo que nos contás es muy pesado, luego, profe, había sido. Realmente sí es un poco pesado porque como el nombre lo indica, tu, tutor es una guía nomás. eh, ya no le va a enseñar. De hecho que los talleres mismos, a veces cae con algún profesor que te diga, ¿sabes qué? Ustedes ya tuvieron que haber aprendido todo lo que es análisis, diseño, entonces eh, aquí ustedes tienen que entregar nomás el trabajo y yo les digo si está bien o mal, si está mal, vean ustedes cómo hagan. Y no está mal tampoco. ¿Por qué? Porque en el programa de estudio dice que los talleres de tercero y cuarto, eh, el profesor tiene que ser una guía nomás ya. Pero después existimos otros profesores que no tenemos problema en explicar por la simple teoría que tenemos que si el alumno necesita se tiene que explicar. Pero no en todo van a encontrar eso, no en todos los docentes van a encontrar eso. Entonces varía. Claro, profe. Pues, Profesores como vos se ganan un lugar en el cielo, profe. no, y estamos para ayudar siempre. Todo está en base al programa de estudio que indica cómo tiene que ser, pero a veces tratamos siempre los docentes que, ya que hay una falencia, tratamos de fortalecer eso y ayudarle un poquito para que se pueda corregir eso que está faltando. Profe, o sea que el promedio de 2 meses por cada etapa. Y varía mucho. Eh, Algunos es 1 mes y medio, otro es más de 2 meses, otros son 2 meses. Y el último son 3 sábados nada más, que son prácticamente 22 días. Y después depende mucho también de la fecha de la defensa, porque termina la tutoría y le dan un lapso de una semana para que ustedes puedan prepararse bien y hacer una buena defensa. Entonces va variando muchísimo también. eh, si no hay feriado de por medio, por ahí cae un feriado un sábado, entonces se alarga un poquito más y cosas así. Va variando, pero siempre se trata de que se culmine en tiempo y forma, o sea, tratar de culminar en la fecha establecida. ¿Por qué? Porque ese trabajo de tutoría y presentación o defensa de mesa está ya totalmente establecido en el cronograma, en la fecha. Solamente creo que la última defensa, que es la sustentación final, es que está basado al horario del rector, ya que él participa en el último. ¿Cuánto tiempo demora la defensa por alumno? Por etapa. En la etapa de proyecto de presentación, normalmente 15 minutos, con las preguntas que realiza la mesa, después puede ser 30. La etapa de análisis puede ser de 45 minutos a 1 hora y media fácilmente, de acuerdo a cómo va defendiendo. La parte de programación, ahora con el tema de la
Virtualidad, por ejemplo, se verifica en 25 minutos, luego se le da 1 o 2 tareas al alumno para que pueda realizar, se desconecta, termina y luego defiende nuevamente. Cuando es presencial, de igual manera, se le da 2 o 3 tareas. Cuando termina, el alumno termina su defensa, pero se le da el periodo o el tiempo determinado es en base a los otros alumnos que están rindiendo. Cuando termina ya y queda solamente uno, se le da 15 a media hora, 15 minutos a media hora máximo para terminar, pero muy pocos casos se da, ya que se le revisa a uno, se le da 1 o 2 tareas, luego se le revisa a otro, al siguiente, y son 5 por día más o menos, 5 alumnos por día. Entonces depende mucho de cómo va avanzando el alumno. ¿Qué son esas tareas, profe? ¿Qué decís? Validaciones, programación. En la parte de programación. Ah, Sí o sí, nunca está completo un sistema. Ni un sistema totalmente desarrollado. Siempre hay cosas que le falta dependiendo mucho del punto de vista de cada evaluador. Entonces por ahí algunos te pueden preguntar, ¿puedes controlarme o puedes hacer que tu sistema controle X acción? Entonces se le da esa tarea al alumno. Por ejemplo, si le pide que valide una determinada fecha, si tenés una nota de remisión, por ejemplo, que la fecha y hora de salida no sea, la fecha de llegada no sea menor a la fecha de salida o la hora, o cosas así, ¿verdad? O validar el timbrado, que el sistema te alerte ya cuando esté vencido, o que inactive ya el timbrado, que no se puede utilizar. Entonces son pequeñas validaciones que se pide, pero no cosas complicadas, cosas que la mesa sabe que van a poder realizar. qué denso, profe. Así es. Pero F. no es todavía para asustarse, Hay que estar para preparados. defender. Profe, y este tema de la tutoría tiene costo y es diferente a lo que estamos hablando ahora mensualmente. Ahí ya me mataste. Lo único que sé es que tiene un costo total y que se fracciona a cuota, como vos quieras pagar. Normalmente dura, ponerle que 8 o 9 meses, entonces te fraccionan en esa cuota. O, O sea, es independiente de la facultad. ¿cómo? Es independiente al pago de la facultad. Sí, es como si fuera a pagar eh, Con el tema es como si de fuera a ese pagar que yo una. le pregunté a la profe Cintia Mm. el tema de la tutoría y ella me dijo que podemos pagar así una cuota normal en cuotas. Sí, y por eso digo O que si no es, que ya se después lo fracciona. pagan al contado. Sí, exactamente. Por eso te expliqué al inicio de la pregunta que hay un monto y eso se puede fraccionar. Puedes pagar la cuota, o puedes pagar la totalidad, o puedes hacer en 2 pagos, dependiendo de la capacidad de pago. Pero como le digo, dura normalmente 8 a 9 meses, entonces se puede fraccionar. Creo que tienen un mínimo de fracción de la cuota, ¿no? Eso realmente, ya cuando lleguen a ese punto seguro se le va a explicar, porque creo que la sede cabecera que se encarga de la tutoría es la que ve esa parte administrativa. Ni, Y la verdad, profe, que vamos a tener ahora ahora va a ser una evaluación así tipo, vamos a exponer, ¿verdad? ahora Esta materia. más que exponer, va a ser una defensa y va a ser similar a lo que se pide en una tesis. Pero va a ser presencial, eso no se sabe todavía. No, a distancia. A distancia. Sí, van a conectarse y van a mostrar su trabajo, van a explicar. Yo le voy a mostrar más o menos cómo tiene que defender, qué es lo que tiene que mostrar. El que le va a evaluar es un docente que está en mesa de tesis. Eso es muy bueno. No significa que le va a Sí. pedir muchas cosas, sino es muy bueno para que ustedes puedan tener una idea.
Y no se preocupen que el O docente... sea, no hay que tener miedo a equivocarse, digamos, ahora. No, ahora no. O sea, sería bueno si nos equivocamos ahora poder corregir ya ahora, entonces antes del... Exactamente, de su- porque ahora en estos talleres el evaluador le puede dar sugerencias, nada más Sí. que sugerencias, siempre y cuando el trabajo esté completo por ahí le da sugerencias para mejorar. Es eh, una persona que tiene mucha experiencia ya en mesa, el cual no significa que le va a evaluar como una tesis, sino se nivela de acuerdo al grado que está defendiendo. Si están defendiendo taller de segundo, le evalúa en base a lo que se tiene que evaluar en taller de segundo. Si es un taller de cuarto, se evalúa en base al taller de cuarto. Entonces no es tan malo ni tanto de miedo, digamos, es No. más que es algo para aprovechar entonces. Es algo para aprovechar realmente para que ustedes puedan tener una idea de cómo. Ustedes, por ejemplo, no sé si ustedes alguna vez tuvieron defensa. Sí, con la profe Wilma, pero Sí. por suerte que fue a distancia, pues yo tengo un No, pánico no así. fue así que con la profe Wilma, fue con el Sí, profe claro. Manuel. No, y con la profe Wilma que sí expusimos lo Dos que veces era ya de tuvimos. sí, fundamentos Mm, que teníamos que De mostrarles lo que ahí. era. Y ahí Era para morirse. pilló que algunos eran igualitos su trabajo en compra y eso. sí. Y yo ya vi algunos trabajos Jamás iguales. haríamos esas cosas. Al corregir yo ya vi algunos trabajos iguales. Entonces, Jamás Encima, haríamos esas encima cosas, así, profe. encima, profe, vos sabés que había gente que, por ejemplo, así 20 minutos, media hora, le torturaba. Y le preguntaba y de dónde sacaste este y tal cosa. Y había gente, yo por ejemplo, así no le di lo mucho tiempo. Yo le expliqué mi tema, le mostré mi trabajo y le empecé a hablar, de escribirle. Y creo que me hizo una pregunta nomás luego. y O sea, así, no le di lo mucho tiempo. sí, y así es la evaluación. Si vos empezás a explicar todo, muy poco lo que se te va a preguntar, porque si explica todo, ya que es lo que se te va a preguntar tanto. Por ahí si hay Porque algo mal, nada más. a otros compañeros sí le tuvo así 20 minutos, media hora eso. Y le preguntaba así Copiaron. muchísimas cosas, Y el- muchas cosas luego. Y el examen de ustedes está planteado para 1 hora por alumno. Ay, Ay, profe. Para los que copiaron, no, profe, que sea eso. No es por nada, no es por nada, sino que se tiene que revisar la parte de análisis, diseño y también la parte de programación. Y eso el programa, ¿Cómo, sí. Sí, ¿Cómo? 1 hora por cada alumno. sí. Esta materia. Aproximadamente. A su máquina. 2 días va a durar el examen, entonces, bro. Como mínimo. Porque A no ser que no se duerman los examinadores y hayan como 3 A mí me va mesas, a tocar el entonces... segundo día, entonces, ¿por porque qué? si es por apellido. una consulta, ¿por qué ustedes dicen que va a ser 2 días? Y somos Porque- 28 por ahí, profe. Yo les puedo asegurar que máximo van a rendir 8 o 9. Pues sí, profe. Sí. por No, la no, experiencia. profe. No será así, profe, ya me estoy... ¿Por qué 8 o 9 no, bro? Por la experiencia. Puede ser. Esa no es justificación, profe. ¿Cuál es el ¿Cómo? posible motivo de no presentar el examen? El posible motivo o el único motivo no es que se van a aplazar ni nada, sino que llegar a culminar el trabajo. Cierto. Y yo no digo que no son buenos ni nada, sino yo le estoy diciendo por estadística nomás. Por datos estadísticos, yo le puedo asegurar que tuve alumnos 40, 50, 30, 28, 15, 12, 8. Y normalmente de toda esa cantidad siempre rinden 5, 8, 12 máximo a veces, ¿verdad? Pero esos son datos estadísticos. Y los datos son estadísticos y justamente son estadísticos porque se puede cambiar. Ustedes me pueden sorprender y puede ser que se presenten todos. Ojalá Sí, que yo- todos nos yo- presentemos realmente. Yo no le estoy diciendo que no van a terminar todos, pero según datos estadísticos, esa suele ser la cantidad. Hoy.
pero Es que, profe, es denso, pues puede ser por eso luego que no se presente mucha gente, porque es muy pesado por lo que estás contando. sí, por Y si largo no, lo que es. veníamos haciendo no era nada. Es muy largo el trabajo, por eso yo le digo que no se duerman sobre los laureles, traten ya de la parte de documentación terminar y ahora vamos a entrar en la parte más larga, la parte de especificación, secuencia y esos dos son los más largos. Y aparte de eso, súmenle la programación, por eso les insisto, los que ya tienen algo programado, traten de ir avanzando en su programación a la par de su diseño y ya para hacer una verificación final y ajuste nomás ya sobre eso. Entonces, no habría ningún problema. Pero no significa. ¿Cuándo es la final? El 9. ¿9 de febrero? Sí, 9 de febrero. Tenemos un ¿Sabes? poquito Yo más. pensé que era el 9 ya. No, un poquito más de un mes tenemos y hay que apretarle con todo. Y Sí, depende. vamos a poder. Depe- Tenemos que poder. Sí, depende mucho de la cantidad que se va a presentar. Por ejemplo, yo a una semana antes del examen ya voy a tener más o menos un panorama de cuánto va a rendir. Y en base a eso se define si vamos a rendir solamente en un día o vamos a rendir 2 días o si son muchos, si vamos a necesitar más de un miembro de mesa. Así puede hacer. Pues vamos a suponer que son 15. Y si son 15 lo que van a presentar, por ahí podemos hacer en un día y vemos 3 miembros de mesa. 5, 5 y 5. Si van a rendir los 30, podemos usar mismo 3 evaluadores y en 2 días. Un día 5, otro día 5. Entonces ahí están los 30. Entonces eso depende mucho de la cantidad de alumnos que llega para terminar y normalmente en las últimas semanas se define eso. Por eso le digo que son datos estadísticos, son datos muy estadísticos realmente. De pronto lo que ya nos aconseja es ir adelantando la parte de documentación, ¿verdad, profe? Sí, la parte de Terminando ya. la parte de documentación y la parte de programación, la parte de referenciales, acceso, cosas así, ya ir avanzando y ver validaciones nomás ya. Ir verificando y voy a ir punteándoles qué validaciones tienen que tener en cuenta, qué es lo que tienen que controlar, que sea un sistema de control, pero no es largo porque es un módulo nomás. Si ustedes ya trabajaron con más de 1 o 2 movimientos, entonces le va a ser sencillo, solamente que el sistema tiene que controlar, no tiene que ser un registro de datos nada más. Eso es lo importante. ¿Sí? El módulo uno solo en programación. Programación solamente un módulo. No hace falta los dos. ¿Sí? ¿A qué le llamas 2 módulos? Y por ejemplo, Para en aclarar. compras, Sí, en programación. sí. En programación es, por ejemplo, vos vas a tomar compras, pero tiene que ser todo el proceso de compra. Pedido, presupuesto, orden de compra, registro de factura de compra, transferencia, nota de crédito, nota de débito, ajuste esto. Ese es un módulo. No es movimiento. Movimiento sería solamente el registro de la factura de compra y otro movimiento sería el registro de la factura de venta. No. Tiene que ser todo el proceso de compra. Pero un módulo. Un módulo. Un módulo. No hace Tampoco. falta los dos. Entonces. No, solamente un módulo. Es bastante claro la parte de taller de tercero en eso. 2 módulos de análisis y diseño y un módulo programado. Sí, te escucho, sí me lo digo. No hay problema en programar en escritorio, ¿verdad? No hay ningún problema. No hay problema en escritorio, no hay ningún problema con eso. En lo que aprendieron ustedes. Otro punto a tener en cuenta, la parte de diseño para que no pierdan el tiempo. Referenciales solamente van a ser 2 por cada módulo.
Los movimientos sí tienen que estar completos. En diseño. A partir de la especificación de caso de uso. Los casos de uso se diseñan todos, pero a partir de la especificación de caso de uso solamente 2 por cada módulo. ¿Alguna otra consulta? Creo que hasta ahí está bien. Perfecto. En mi caso, Ahí va el profe, momento. cuando yo presenté mi proyecto en el taller del segundo, dijo el profesor que estaba todo bien, pero le faltaba complejidad, me dijo. Y tenía razón, le faltaba complejidad a mi sistema. Mm, Entre, como vos decías, algunas validaciones también. sí, lo que tiene que tener Esas es... cosas, por ejemplo, vamos a ver también acá en esta materia, ¿verdad? Sí, vamos a ir mirando, vamos a ver. Y eso se define todo ya en la parte de análisis. Cuando ustedes hacen el análisis ya la parte de diseño, la parte de especificación y secuencia, ahí ya se define todo ya la complejidad de, de cada proceso representado. Lo importante es que tiene que ser un sistema de control. ¿Qué significa eso? Que controle. Por ejemplo, si yo registré generé una orden de compra, por decir, y luego registré una factura en base a esa orden de compra, que no se pueda volver a utilizar esa orden de compra para otra factura, y ahí recién el sistema está controlando. Que no me permita registrar y que mi sistema termine siendo un registro de datos nomás. Ahí se ve la diferencia, pero eso vamos a ir mirando directamente llegado ya el momento. A partir de la próxima semana, como ya lo mencioné. Está bien, profe. Bueno, entonces, ahora lo que queda pendiente o lo que queda para trabajar es enviar la tarea pendiente que tienen, que es para el miércoles, y ya trabajar con la parte de documentación, para finiquitar esa parte de documentación. Luego ya entre el viernes o el miércoles, por ejemplo, ya vamos a estar trabajando diagrama de actividad, y la otra semana ya le metemos a full lo que es especificación y secuencia. Vi que ya tenemos habilitado luego, profe, para la entrega de la tarea, ¿verdad? Sí, hoy a la tarde habilité. Como le di tiempo hasta el miércoles, le di tiempo por el tema de la fiesta y eso que estuvimos pasando, ya que no me imaginé la verdad que alguien durante la fiesta esté trabajando, ¿verdad? De hecho que yo mismo estuve dando una pausa para descansar un poquito. Así que a partir de ahora otra vez para que se puedan poner las pilas, terminar, y hasta el miércoles tienen tiempo. Así que no hay problema con eso. Gracias, profe. No hay por qué. Entonces, si no hay más consultas, nos reencontramos nuevamente el miércoles, ¿les parece? Sí, profe, está bien. Nos encontramos el miércoles nuevamente. Perfecto. Buen resto de jornada para todos. Igualmente, chao, chao. Chao, chao. Chao, profe. Chao, chao.